Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Contreras Obando y te saludo una vez más en un tutorial que te ofrece el Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la diferencia de una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual, y aunado a ello también hablaremos acerca de la higiene personal, algo que es muy importante. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la diferencia entre enfermedad de transmisión sexual y entre las infecciones de transmisión sexual? Pues resulta que existe mucha confusión sobre estos dos términos y lo vamos a aclarar en este momento. La enfermedad de transmisión sexual, por sus abreviaturas ETS, como dijimos, hace referencia a una serie de infecciones médicas que, como queda claro, se transmiten por contacto sexual directo. Pero el problema es que la persona que quedó infectada no siempre tiene los síntomas y ni la infección se transforma en una enfermedad. Por eso en tiempos recientes se comenzó a hablar de infecciones de transmisión sexual, porque como veíamos en los tutoriales anteriores, hay enfermedades de transmisión sexual que cuando uno las adquiere, pues quedan ahí como que reservadas, como que guardaditas, y de acuerdo a algún factor ambiental, algún factor físico, que tenga que ver también a lo mejor con el sistema inmunológico, con otras cuestiones, otras enfermedades, con el paso del tiempo puede llegar a desarrollarse y entonces pasa de ser una infección a ser una enfermedad. Antes a todo se le llamaba enfermedad de transmisión sexual, pero pues empezó a ver que no todas se llegaban a desarrollar en una enfermedad, por lo cual eso es lo que nos hace la diferencia entre una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual. Mucha gente, especialmente en la comunidad médica, usa más el término ITS, infección de transmisión sexual, que el término ETS, para indicar que no todas las infecciones de transmisión sexual llegan a ser enfermedades, como bien ya te había mencionado. Por ejemplo, la gran mayoría de las mujeres que contraen el virus de papiloma humano, también conocido como VPH por sus siglas, no todas van a tener cáncer cervical. Además, muchos opinan que hablar de infección de transmisión sexual elimina la vergüenza asociada con la enfermedad, o peor aún, hablar de enfermedades venéreas. Es como que para la persona un poco más impactante hablar de ese término de enfermedades venéreas. Finalmente viene a lo mismo. En definitiva, una enfermedad de transmisión sexual y una infección de transmisión sexual se refieren prácticamente a lo mismo. Pero se debe recordar que uno puede contraer una infección de transmisión sexual sin llegar a desarrollar una enfermedad. Yo creo que todo esto tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando tú requieras información acerca de la lista de enfermedades de transmisión sexual que existen y también para informarte de cómo es que se llegan a transmitir, consulta la página. Por aquí te vamos a dejar también la página, se llama Descubriendo las ETS, con información detallada de toda clase sobre estas enfermedades. Como bien mencionaba al principio, también es importante hablar acerca de la higiene personal, tanto masculina como la higiene personal femenina, puesto que muchas veces tenemos prácticas de higiene que a lo mejor hemos aprendido de quienes nos criaron, pero también hay prácticas de higiene que muchas veces no se nos dijo que se deben llevar a cabo o que nos dijeron es normal, pero resulta que nos pueden estar acarreando algún problema de salud. Algunas mujeres tienen dolores en la parte baja del abdomen 1 o 2 días antes de la menstruación, otras durante ella y otras después de la menstruación. Estos dolores se conocen como cólicos menstruales y las molestias varían en cada mujer y también en cada ciclo, aunque no todas presentan molestias. Y pese a ello, para muchas estos días son como cualquier otro. Es decir, hay mujeres que pueden pasar con calambres, que pueden pasar con cólicos en los senos, en la parte baja del abdomen, con dolores de cabeza, de mal humor. Y por otro lado están las mujeres que no tienen ninguno de estos tipos de cólicos y que hacen su vida normal, estén o no menstruando. Aunque no se sabe exactamente a qué se debe este dolor o cólico menstrual,
parece que está asociado a las contracciones del útero para eliminar la capa endometrial. Los sentimientos de tensión, de tristeza, la preocupación, la angustia, los nervios también pueden influir para que se sienta dolor o no. Es común el dolor en los senos, en las piernas y en las espaldas. Por lo cual, si tú en tu ciclo menstrual presentas alguno de estos tipos de dolores, no te asustes, es de lo más normal. Las mujeres que presentan molestias las alivian de diferentes formas. A algunas les ayuda el calor local en la parte donde sienten el dolor, ya sea con alguna compresa o bolsita con agua tibia o caliente, o la colocan en el abdomen. A otras las alivia un medicamento. Algunas prefieren simplemente relajarse. Y hay quienes toman un té, una bebida caliente también para ayudar a relajar esos dolores. Otras hacen ejercicio o caminan para sentirse mejor. Y si la menstruación es muy dolorosa todos los meses, lo mejor es consultar al médico. El hecho de que yo te diga que es normal que haya cólicos no quiere decir que sea normal de que los dolores sean demasiado intensos cada mes o que tengas un sangrado excesivo. Es muy importante también consultar a un médico. Durante la menstruación es muy importante utilizar algún tipo de protección para que no manches la ropa. Básicamente existen dos opciones. La primera son las toallas sanitarias y la segunda son los tampones. Las toallas sanitarias son una almohadilla fabricada con algodón comprimido y otros materiales absorbentes que pueden adquirirse en cualquier farmacia, incluso hasta en tiendas de autoservicio. Hay varios tamaños y marcas y es recomendable probar diferentes y quedarse con la más cómoda y con la que menos te irrite, porque ciertamente también debido a los materiales con que están fabricadas de acuerdo a la marca o a la compañía, a la empresa, lo que sea, es muy importante recalcar que pues hay alguna toalla que de alguna marca que será pues muy cómoda para una mujer, pero a otra le causa algún tipo de irritación. Entonces es importante pues probar varios tipos hasta que quedarte con la que tú te sientas más cómoda, vaya. Igual tiene que ver con el tamaño de la toalla, con la que tú te sientas más segura. Es importante también considerar que aunque el flujo no sea abundante, la toalla debe cambiarse frecuentemente, por lo menos de 2 o 3 veces al día. Por lo menos, debido a que la sangre, una vez fuera del cuerpo, puede oler mal y ser un medio de cultivo de bacterias. Una vez utilizadas, las toallas sanitarias deben envolverse en papel higiénico, en papel periódico o en una bolsita de plástico y depositarlas en la basura, jamás en el excusado y jamás tirarlas nada más así. La segunda opción que existe para proteger tu ropa durante este ciclo menstrual son los tampones, que son tubos de algodón, son delgaditos, son pequeños, tienen algodón comprimido y se introducen en la vagina y tienen un hilo en un extremo que sirve para extraerlos. Cuando lo vayas a retirar, jalas ese hilito y ya fácilmente sale el tampón. Estos no son reutilizables, deben cambiarse como mínimo cada 6 horas y de la misma forma como las toallas deben envolverse para depositarlos en la basura. Algunas mujeres los utilizan en lugar de las toallas sanitarias y otras solamente cuando van a nadar o desean estar cómodas con la ropa que se ponen. Hoy en día ya no es un impedimento meterte a la alberca, esta es una muy buena opción. Algunas más los usan junto con las toallas sanitarias. Esto también tiene que ver con algunas mujeres que tienen mucho sangrado. Muchas mujeres temen usar tampones porque pues han escuchado que causan infecciones. Es cierto, sí existe ese riesgo, pero se puede disminuir si siguen algunas de las siguientes medidas higiénicas, como por ejemplo, lavarse las manos muy bien antes de colocar el tampón. No utilizar tampones cuyo empaque esté roto o que una vez obtenidos hayan tenido contacto con el piso. Es muy importante la higiene en el uso de estos tampones. Otra de las recomendaciones es no dejar un tampón por más de 6 horas en la vagina. Incluso si lo puedes cambiar cada 4 horas, mucho mejor. Es importante seguir las instrucciones de uso de estos tampones.
Aunque también a pesar de todo esto existen muchos mitos en relación a la menstruación. Se dice que las mujeres no deben bañarse, nadar, hacer ejercicio ni comer alimentos ácidos o fríos, aunque pues hoy en día vemos que las mujeres pueden hacer muchas de estas actividades. Podemos decir que la realidad es otra. Es necesario el baño diario para prevenir malos olores y se puede hacer ejercicio al igual que siempre. Hasta incluso puedes hacer natación y comer normalmente. Todo depende de la protección que uses si tú te decides usar una toalla sanitaria o un tampón. Depende de la actividad que vayas a realizar. En el caso de los hombres, ¿cuáles son las recomendaciones para la higiene personal? El muchacho debe tener mucho cuidado y mucha higiene con sus órganos sexuales externos, me refiero a los testículos y al pene. En cuanto a los testículos, ¿cómo debe ser la higiene? Algunos hombres tienen un testículo más que pequeño que el otro. Se recomienda no usar ropa interior demasiado apretada ni pantalones muy ajustados, es lo recomendable, incluso hasta para las mujeres. Los testículos deben permanecer suspendidos y sin ninguna presión. En tu baño diario debes asear el escroto con mucho cuidado y cuando practiques un deporte debes usar un protector para el cuidado de los genitales. Y de esa forma podrás reducir los daños que puedan causar los golpes que ocasionalmente se sufren en las prácticas deportivas. En cuanto al prepucio, es una capa de piel que recubre el glande y que en algunas ocasiones es removido al nacer o incluso unas semanas después del nacimiento. Cuando un pene carece de prepucio, se dice que está circuncidado. Hay varones que nacen con un pequeño defecto en el prepucio, es decir, en la piel que cubre el glande, y durante la pubertad, cuando se incrementan las erecciones, son muy dolorosas. En esos casos es necesario que los padres lleven al chico, si no lo llevaron en la infancia, es importante que lo lleven al chico con un médico especialista, específicamente con un urólogo, quien con una pequeña cirugía puede resolver el problema. La circuncisión es un procedimiento muy común en algunas culturas, no es en todo el mundo. Consiste en remover, como ya bien decíamos, el prepucio con una operación muy sencilla. Y algunas personas lo consideran higiénico, mientras que otras piensan que lo más adecuado es lavar la cabeza del pene para que no queden residuos de secreciones o los llamados esmegmas. Hablemos también de las glándulas sexuales accesorias, que se conocen con este nombre, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Algunos muchachos adolescentes pueden tener preocupaciones como por ejemplo tener los senos inflamados y con sensación de dolor. Eso puede suceder a algunos muchachos al principio de la pubertad y obedece a una secreción de hormonas femeninas llamadas estrógenos. El adolescente no debe preocuparse porque es un ligero desorden hormonal propio de la etapa y pues conforme al crecimiento pues se va corrigiendo solo. Bien, este ha sido nuestro tutorial del día de hoy, esperando que haya sido de gran utilidad para ti. Te recuerdo revisar la liga si quieres saber más acerca de las enfermedades de transmisión sexual y también esperando puedas seguir las indicaciones, las recomendaciones que se te dan en cuanto a la higiene personal. Me despido de ti, Guadalupe Contreras Obando.